Damos la bienvenida al ingeniero Víctor Hugo Balda, director general del Hospital Católico. ¿Cómo está? Buenos días. Cecilia, muy buenos días. Un gran saludo a todo Santa Cruz a través de tu prestigiosa radio. Y Muchísimas estoy a la gracias. orden para las consultas que vea conveniente. Muy amable, muchas gracias a usted por su tiempo. Bueno, sabemos que el Hospital Católico está haciendo una labor muy valiosa, sobre todo en medio de esta pandemia. Se está ampliando incluso el servicio para dar unos mejores espacios, incluso para los pacientes. Pero en este caso quiero destacar también que Monseñor Estanislao y también Monseñor René Leigue, que tuvieron el virus, finalmente pudieron superar la enfermedad y justamente dentro de lo que es el Hospital Católico. Cuéntenos un poquito sobre este proceso que vivieron ambos monseñores. Perfecto, Cecilia. Antes de entrar a lo concreto de Monseñor René Leigue Cesari y Monseñor Estanislao, quisiera hacer un reconocimiento de pie tanto al personal de salud, que no solamente son médicos y enfermeras, que sin lugar a dudas son fundamentales los médicos y enfermeras para el tratamiento de la enfermedad y la asistencia amorosa al paciente, pero también tenemos a una serie de personas que componen el hospital y sin la cual no pudiera ser posible la asistencia y que se habla poco de ellos. Por ejemplo, el personal de limpieza, el personal de mantenimiento que entra permanentemente al centro COVID, es decir, a área donde está con alta carga viral para ver los ventiladores en las terapias intensivas, las bombas de infusión, para asegurarnos de que todo esté funcionando bien de manera preventiva. Un agradecimiento profundo también a todo el personal de farmacia, que no solamente está en la farmacia, sino que tiene que llegar, tiene que hacer llegar logísticamente, obviamente con procesos establecidos de bioseguridad, a los medicamentos inmediatamente al centro COVID, porque el Hospital Católico tiene el centro COVID con la terapia intensiva y con la terapia intermedia. Todo el personal, por ejemplo, los guardias con los viajes, inclusive el tema administrativo, porque tiene contacto permanente con las personas para dar información, para el tema de cobranzas también. Es decir, hay una serie de trabajadores de salud, los cuales me pongo de pie, me saco el sombrero y les agradezco. Pero también es importante mencionar el tema de los sacerdotes, de las religiosas, que cobraron un solo centavo, están al pie del cañón también, están en primera línea acompañando a la población, acompañando a las comunidades. Lamentablemente, como Iglesia Católica, y me imagino también con las hermanas iglesias evangélicas o de cualquier otra religión, hemos perdido bastantes sacerdotes, es decir, y mejor dicho, lo hemos ganado en la casa del Padre. Muchos sacerdotes han muerto visitando comunidades, estando con la gente, digamos, ¿no? Y eso a veces no se menciona. Además, obviamente, el tema, ya sabemos, y de pie lo hacemos con el tema de los policías, con el tema del personal que limpia las calles, los que tienen en primera línea los supermercados. Pero en este caso particular que usted me habla, cuando enseguida hablamos de Monseñor Estani, señor René, quiero hacer y quiero hacerlo de verdad de pie, un agradecimiento profundo a nuestros sacerdotes, a nuestra religiosa, a nuestros obispos que ponen la vida para el bien de la salud espiritual del pueblo y de las comunidades. Bueno, justamente sí, en este momento estamos difundiendo también unas fotografías donde vemos a Monseñor Estanislao y Monseñor René Leigue ya saliendo del hospital, incluso con un letrero que dice "nos vamos a casa", y todo el personal despidiendo, por supuesto, a Monseñor René Leigue. Son momentos emotivos, ¿no? Así es, Cecilia. Gracias a Dios, en Santa Cruz, yo diría en Bolivia en general y en el mundo, ¿no? Pero lo que nos toca a nosotros palpar con las manos, tenemos unos grandes obispos, desde la cabeza, que es nuestro señor arzobispo Monseñor Sergio Alberti, hasta sus obispos auxiliares, grandes hombres, santos hombres, como Monseñor Braulio, y los dos obispos auxiliares que gracias a Dios han vencido al COVID, que es Monseñor Estanislao y Monseñor René Leigue. Entrando en concreto con su pregunta, estimada Cecilia, se identificó el contagio de Monseñor Estanislao y Monseñor René Leigue el 28 de enero
¿no? Ujú. Gracias a Dios lo identificamos prontamente y se actuó de manera inmediata, como con todas las personas que de alguna manera tienen relación al Hospital Católico, me imagino todo el sistema de salud. Y se pudo medicar inmediatamente con el protocolo que tenemos en el centro. Monseñor Estanislao fue tratado desde el 28 hasta el día sábado en la noche que le dimos de alta epidemiológica desde el domicilio, me impresionando la disciplina que tenían estos dos obispos para cumplir los tratamientos. El Monseñor Stanis nos enviaba 3 a 4 veces al día sus mediciones de De signos oxígeno. vitales, Ujú. etcétera. Y Monseñor Leigue fue el que se nos complicó un poquito, en realidad bastante, porque el 30 aproximadamente presentó síntomas y fue internado en la terapia del centro COVID, donde estuvimos hasta el 11 de febrero, Día de la Virgen de Lourdes, Día de Oración por los Enfermos, donde fue dado de alta médica y hospitalaria, ¿no? Ujú. El Monseñor René Leigel fue el que se nos complicó, pero gracias a Dios con la competencia técnica de nuestro equipo de médicos, enfermeras y de todo el sistema logístico, repito, porque no solamente son médicos y enfermeras, sino todo el proceso del tema de la bioseguridad, del tema de la provisión inmediata de medicamentos. Con este tema de la pandemia, usted sabe que no había ni medicamentos, entonces había que conseguirlo. Teníamos un equipo de logística y medicamentos muy competente que conseguía los medicamentos adecuados y seguros para que todos nuestros pacientes estén con el medicamento inmediato. Los laboratorios a cualquier hora, tenemos gracias a Dios también un sistema de laboratorio inmediato, Ujú. lo cual permite que la atención sea ágil y segura y confiable. En el caso de Monseñor René, se nos complicó las primeras semanas, nos preocupó bastante, pero gracias a Dios a partir de ahí fue mejorando y repito, el 11 de febrero fue dado de alta y Monseñor Estanislao ha sido dado de alta epidemiológica desde el domicilio, Ujú. sin síntomas graves, gracias a Dios, el día anterior a la misa de la Catedral del 6 sábado en la noche, Ujú. querida Cecilia. Ahora, ingeniero, si bien es muy pública las historias de Monseñor Estanislao y Monseñor René, pero hay muchísima gente que todos los días también está batallando ahí en el Hospital Católico por superar la enfermedad y también son dados de alta finalmente, muchos de ellos. El Hospital Católico ha tenido que ampliar sus instalaciones. ¿Cómo ha hecho para enfrentar todo este periodo de la pandemia? Primero, Cecilia, la gestión del hospital, de cualquier clínica, de cualquier hospital es muy compleja, tiene muchas variables y además estamos hablando de ser humano, de hijos de Dios, de Cristo mismo presente en el enfermo. Y en esta pandemia es todavía más duro porque lamentablemente cuando ya la persona viene con un 70, 80, 90% del pulmón tomado por el COVID, es muy complicado el hecho de que salga de nuevo con vida, digamos, es muy dura, es muy duro este bicho, es muy duro y sin lugar a dudas hemos tenido emociones, pero también hemos tenido tristeza. Ya cuando, como repito, cuando la persona llega a terapia intensiva, con pulmón tomado un 80-90%, es muy difícil, aunque sí hemos tenido casos, digamos, que se han salido, gracias a Dios, pero otros no han salido y ahí es donde comentábamos con el equipo de confianza, con el equipo directivo, que aparte del tema de la complejidad de la gestión, el tema de la parte emocional, obviamente sin lugar a duda de la familia que pierden a un ser querido y con esperanza sabemos que está en la casa del Padre, después de haber hecho los máximos esfuerzos con un sistema de control, con un sistema de monitoreo permanente, y es muy duro y ver eso, digamos, estar en eso es Ujú. durísimo, Cecilia. Entonces, si bien hay personas, gracias a Dios, que vencen la enfermedad, hay otras personas que lamentablemente no la vencen, ¿no? Así es, le decía yo, ¿en cuánto han tenido que ampliar en cuanto a camas, por ejemplo, o personal? El Hospital Católico, como usted recuerda y hemos conversado en reiteradas oportunidades y en su programa Ujú. también en la anterior ola, el Hospital Católico estuvo al pie del cañón desde el primer momento de la primera ola. Sabíamos que teníamos que estar como iglesia católica, como hospital católico,
socorriendo a Cristo en el enfermo. No se olvide que al inicio de la primera ola, estamos hablando al principio de marzo del año pasado, textualmente los enfermos o los infectados con el SARS-CoV-2 eran muy similar a los tratados, muy similar a los leprosos del tiempo de Jesucristo, ¿no? Acuérdese que se cerraban los hospitales con cadenas, se botaban a las personas de las comunidades. Entonces ahí no tuvimos ninguna duda como hospital, desde la cabeza de nuestra iglesia aquí en la iglesia local, Monseñor Sergio Volverti, de que teníamos que atender el COVID. De ahí comenzamos el proyecto. Y bueno, desde la primera ola tenemos un centro COVID de 40 camas, lo que hemos implementado hace un medio, gracias a Dios, es 6 ventiladores más, lo cual nos permite tener ventiladores vacíos con 2 o 3 ventiladores, porque si en algún caso que por unos minutos pasaría algo con el ventilador, tenemos el respaldo inmediato para no poner en riesgo en ningún momento la vida del paciente entubado. Y tenemos 21 camas de terapia intermedia. Entonces, lo que ampliamos, gracias a Dios, y pudimos hacerlo en esta segunda ola, es el tema de implementación de la segunda terapia intensiva, que ventiladores, por todos los demás sistemas, todos los más equipos estaban disponibles. Primera ola, los BIPAP, están los monitores multiparámetros que tienen conexión a una sala de control, digamos, donde se monitoriza, además de la monitorización interna del centro de los médicos, la enfermera permanente, también hay un centro de monitoreo de oraciones, el ritmo cardíaco, la presión arterial, claro, y todo lo necesario para asegurarnos que el paciente esté estable y en realidad son pacientes que no están estables. Le agradezco muchísimo, ingeniero Víctor Hugo Balda, director general del Hospital Católico, por esta entrevista y además felicito también a todo su equipo por el trabajo que realizan justamente en medio de esta pandemia, pese a las limitaciones y pese a la dureza que es enfrentar este virus, pues ustedes están siempre frente ahí a los pies del cañón, como se dice. Muchas gracias por la entrevista. Bueno. Gracias, Cecilia, y comentarle finalmente que el Hospital Católico tiene como 2 hospitales, hospital COVID y el hospital regular sigue atendiendo permanentemente con las medidas de bioseguridad y ahí no hay COVID. Perfecto, muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias. Súmate a la radio de lunes a viernes de 9 a 11. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter. Publicite aquí. Contáctenos en el 780-84058